All right, good afternoon, everyone. Thank you for joining us for our news bulletin for May 17, 2023. Bienvenidos a todos a nuestro boletín informativo de mayo 17. Y aquí está Lourdes en el chat. Así que si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer ahí. Okay, so we're going to talk about attendance as usual, important dates, student events, opportunities, family council celebration nominations, and new parent open house. And so we'll start with that. Vamos a, entre las cosas que vamos a hablar sobre la asistencia, fechas importantes, eventos especiales, oportunidades de liderazgo para usted y su hijo, celebraciones, nominaciones de Consejo de Familias, Casa Abierta para Nuevas Familias también. Okay, so I like to always remind you how much attendance matters to our school. So very important, as I know that many of you are starting to plan for the holidays or like summer. And so very important that that you keep this in mind. Attendance is very important, and it's not like it's not like hybrid or where you can send packages or anything like that. It really sets your child back academically. So please consider the time that you plan your vacation. Muy importante que yo siempre repaso sobre la asistencia, y es que es muy importante para nuestra escuela. La verdad que a veces los padres piensan, bueno, yo voy a viajar, ya viene el verano, voy a conseguir pasajes y me voy, y a que me manden paquetes para que el niño estudie. Y la verdad que no funciona así. No es que no estamos en un sistema asincrónico como estaba en la pandemia, que se podía mandar paquetes y cosas por el estilo. Su niño se va a atrasar demasiado. Así que es muy importante que planifique sus vacaciones después de que salen los niños de la escuela. Y si está particularmente en los grados más altos, que es cuando se está todavía recuperando créditos y recuperando lo que se perdió durante la pandemia, pues es muy importante que por eso no falte. No, es por eso muy importante que no falte a la escuela, y mucho más es que esté antes hasta más tiempo en la escuela si es que necesita repasar algo o entregar algún proyecto, porque hay formas para que los maestros le estén ayudando. So again, this is not the time to take off just because actually we're trying to recover a lot of the losses that happened during the pandemic. So it's not time to reduce the time in the school. It's actually to add more time in the school. So very important. That's why for your child to even have one-on-ones with the teachers if they're falling behind. So very important about that. And the other thing that I wanted to add to that is the uniform. Is sometimes kids at the end of the year, they want to just get back into the summer and not wear the full uniform. Remember, we asked them to change into their uniform when they come in. So even if they leave the house without a uniform, they have to put on a uniform inside the school. But we do ask for your collaboration, because that when they leave the house, to please make sure that you support us in getting your kids in full uniform and show them the responsibility. We are training them to be responsible when you go to a job. How do you dress? How do you behave? And so to be fully prepared to come to school. La otra cosa que quiero recordarles es que una forma de profesionalismo es venir bien vestido a la escuela, y eso quiere decir venir en su completo uniforme. Yo sé que al final del año ya los chicos quieren ya olvidarse y entrar en el verano y cambiar su atuendo. Bueno, sí, es muy importante que aunque nosotros le damos aquí el uniforme para que se cambie dentro de la escuela, si es que no viene uniformado, necesitamos de su apoyo para que no salga de su casa sin uniforme. Es algo que se requiere cuando uno va a un empleo, estar vestido de acuerdo y que se comporte de acuerdo. Entonces,
al no estar así preparado ya para la escuela, viniendo en su completo uniforme con todos sus utensilios y todo lo que necesita traer, pues entonces no va a dar el mismo rendimiento. Entonces le pedimos su colaboración en este sentido. The other thing is, like, now we have talking about events. Today we have the Together We Can special education, and it's a time to meet with our leadership team, Ms. Tejada and Ms. Strikers, and it's just very important. It's a way that the special education leadership team, the school Together We Can, asks for us to have that easy access to the leadership for parents to be able to come and connect and, you know, talk about your kid. It's an extra way to get personalized attention. So it's via Zoom today at 6 p.m. Esta es otra cosa que el comité de liderazgo de Juntos Podemos de Educación Especial nos pidió al principio de año, de tener más oportunidades de los padres tener acceso a la directiva. Y por eso es que se hacen este tipo de reuniones. Así que es a través de Zoom, venga, conéctese con la directiva, hable de su hijo, qué es lo que necesita. Esta es una forma de tener este acceso y lo va a ayudar para prepararse para el año que viene. Así que le recomiendo mucho que venga hoy a las 6 p.m. si su niño tiene servicios, está recibiendo servicios de educación especial. Another thing, if you don't have your child receiving special education services, we are got this information from the Community Healthcare Network in collaboration with the Manhattan District Attorney's Office and the Department of Youth and Community Development. They are giving out a workshop also at 6 o'clock today on internet safety for all. So it's just a way to get them safe from online predators, awareness about social media use and online gaming concerns, and a way for you to talk to your kids about how technology can affect your child's mental health and also address cyberbullying. And this is available today again via Zoom from 6 to 7:30. Ahora, si su niño no está recibiendo servicios de educación especial, tenemos esta otra recurso para usted que es en unión con la comunidad, la red de comunidad de salud, en colaboración con la oficina del fiscal de Manhattan y el Departamento de Jóvenes y Desarrollo Comunitario, que tiene este taller de seguridad cibernética para todos. Es hoy de 6 a 7 y media y así es una forma de usted estar con su hijo y en esta presentación en línea que habla sobre cómo protegerse de los predadores, de darle más refuerzo acerca de los problemas que hay con redes sociales, con los juegos al azar en línea. Y también para que su niño tenga en cuenta el tiempo que está usando la tecnología, porque esto puede afectarlo su salud mental. Y también le dan consejos para dirigirse en contra de el acoso cibernético. De nuevo, esto es por Zoom de 6 a 7 y media. Okay, so we move on to the some important dates. So we, again, reminder, today is Project Mori, which is support for our kids only available in 5th grade. They do a summer camp. And so if you had questions about it, very important that you come in person at 431 West 204 Street. That is the annex building to our big building, and again it's also at 6 p.m. So if you're in 5th grade and you're considering this, it's another thing to do today. The last day to pay for 8th grade celebration is fast approaching, May 19. A reminder, the school is closed May 26 to the 29. We are doing the iReady math assessment May 31st. The athletic ceremony is June 9, Algebra 1 Regents June 15. This is only for 8th grade. The last day of classes is June 15, and the summer school is July 10 to July 28. So
Le decimos de nuevo que si su niño está en quinto grado y usted está pensando si lo manda al campamento de Project Mori o tiene alguna duda, alguna preocupación o alguna pregunta, porque es su primera vez que deja salir a su niño a un campamento, pues entonces venga esta noche a las 6 p.m. en la 431 West 204 Calles, el edificio anexo al edificio principal de la escuela intermedia. Muy importante que venga porque van a estar todos los representantes y ahí, si está viniendo de todas formas, pues le va a dar mucha más información de cómo va a ser el campamento. El último día para pagar gastos de celebraciones de octavo grado ya viene, es el 19 de mayo. La escuela está cerrada del 26 al 29 de mayo. Los exámenes de matemáticas de iReady es el 31 de mayo. La celebración de atletismo es el 9 de junio. Los regentes de álgebra 1, que son para el octavo grado, es el 15 de junio y ese mismo día es el último día de clases para la escuela intermedia. La escuela de verano es del 10 al 28 de julio. All right, so because it's the end of the year, we do a lot of fun things for the kids. Among them, it's field day. For field days, it varies according to the grade. And it's we do it at Inwood Hill Park. The activities are from 9 to 2, but it's a normal arrival and dismissal. The only thing that this is a day where we do not provide lunch or drinks. And this is a time where they will need to bring lots of water to drink because they're doing a lot of athletic activities. So please dress for those activities, athletic pants, shorts, short sleeve shirts, sneakers, and socks. So very important not to wear any Crocs or anything like that. And also, you can wear, if you have participated in any of our events throughout the year, you can wear the IL shirt and showcase all the different service projects that you have participated in. So fifth grade is on Tuesday, June 6th, sixth grade, June 9, seventh grade, June 12, and eighth grade, June 8. Los días de campo son días que hacemos muy divertidos aquí en la escuela intermedia, en que hacen competencias en el parque de Inwood Hill. Y los niños llegan común y corriente de 9 de la mañana, común y corriente a los horarios regular. Y la salida es a salida regular esos días. Lo único es que nosotros lo llevamos a el parque y de 9 a 2 están en competencias atléticas, así que es un día que es muy diferente, no le damos almuerzo ni le damos nada de beber, así que es muy importante que usted se prepare hablando con el que quiere que usted le mande de almuerzo y también que se tenga su termo grande y que ponga mucha agua para beber porque de nuevo van a necesitarlo. Y también, como es un eventos atléticos, pues entonces que venga con chores. Si tiene una camiseta de Inwood Academy donde hizo algún proyecto de servicio, pues ese es tiempo de usar este tipo de camisetas. Y claro, use su zapato tenis con sus calcetines y todo bien, que le apoye bien el pie, cosa de que no me vengan con nada de Crocs, porque de nuevo son muchas competencias atléticas en el campo. Y estos son los días, varía por grado. Quinto grado va a ser el 6 de junio, sexto grado el 9 de junio, séptimo grado el 12 de junio y el octavo grado es el 8 de junio. All right, so here is only this calendar is for eighth grade, but also just we mentioned it last time, but I want to go over it again. Eighth grade New York State Science State Performance Test exam is Thursday, June 1st. The actual prom is on June 2nd. Fifth is the eighth grade New York State Science Written Exam. The math trip is on the 6th. The social studies final exam is on Wednesday. I mentioned before, the field day is Thursday the 8th. The athletic award ceremony is the 9th. Then they have the trip to Chelsea Pier on the 12th. And again, this is for kids who decided to want to go to those trips. If they pay, and the same thing as the dance, if you did not pay or did not want to come, then please do not send your child to school those days because everybody goes from that grade. The staff goes, so there's no alternative activities for your child.
The 14th, they do a rehearsal of the award ceremony. Again, the middle school last day of classes is the 15th, and again, the 8th grade algebra regions. The prep time is at 9, the test is at 1. The 8th grade graduation or step-up celebration is on the 16th. And for that, you must have paid already by the 19th, the cap and gown. De nuevo, este es el calendario para el 8º grado, en que ellos tienen un examen de ciencias el 1 de junio. El baile que si usted decidió pagar, que va en el crucero, es el 2. El examen de ciencias es escrito es el 5. El paseo de matemáticas es el 8. Los estudios sociales, el examen es el 7. El día de campo, como mencioné antes, es el 8. La ceremonia atlética es el 9. El paseo que se pagó, si usted pagó para irse a Chelsea Piers, es el 12. Y de nuevo, al igual que el baile del 2, que son pagados, si usted no decidió pagar, que no quiso su niño ir, pues entonces que no vengan ese día a la escuela, porque de nuevo no todo el personal de ese grado se va a esos eventos y no hay actividades alternas para su hijo. El 14 es un ensayo de la ceremonia de 8º grado. El 15 es el último día de clase y también es día de regentes de álgebra para su hijo. Y el 16 es la subida de grado. Así que es muy importante que tenga esto. So here we go in terms about the 8th grade celebrations again. They are, the second again is at the Skyport Marina, and that's 2430 FDR Drive on 23rd Street. The start time is 5 p.m. where they start boarding, and the end time is 8:30. You will need to bring your child to the marina and pick them up there. So there is no meeting at the school, you meet at the marina. The 8th grade field day, it's a regular school day. We will take them to the park again, and the trip is at Chelsea Piers, and we will depart at 9 a.m. and return at 4 p.m. The stepping up ceremony, again, is at our middle school, and it's at 4 p.m. If you have any questions, please email Ms. Villanueva and for any of the activities. Ahora, el más detalle de las actividades de 8º grado. Usted tiene que llevarlo, si su niño va a ir a este crucero del 2 de junio, usted tiene que llevarlo al Skyport Marina, 2430 FDR Drive, que es a eso de la 23 calle. Ellos ya suben al barco a las 5 de la tarde, o sea que tienen que llegar un poco antes, y está regresando ahí a la marina a las 8:30. Usted tiene que llevarlo y recogerlo de la marina. El 8 de junio habíamos dicho que es el día de campo, es horario no regular. El 12 de junio es el paseo a Chelsea Piers. Nosotros lo vamos a llevar 9 de la mañana y regresan a las 4 de la tarde. El 16 de junio la ceremonia y va a ser aquí en la escuela intermedia a las 4 de la tarde. Pero si tienen más preguntas sobre estos eventos, por favor, comuníquese con Miss Villanueva y de seguro ella también le va a mandar la semana que viene o acercándose más a las fechas, más detalles, pero yo quería darle un avance sobre esto. Okay, so high school, we continue to Ames Web testing. Again, very important for us to assess how the kids are finishing up and allocating them to the right grades for the next year. Our high school play, I'll talk more about this, the 18th and the 19th, that's Thursday and Friday. The Global 6K for water, I'll talk about that. The STEP team, talk about that. The school, we talked about. Very important, dollar dress down May 31st. The last day of after school is June 9th. The last day of classes is June 13th. Regents Week is June 14th to the 23rd. And the athletic ceremony, again, June 21st. And summer school, July 10th to July 28th. Estas son las fechas importantes para la secundaria, 9 a 12 grado. Estamos siguiendo con las pruebas de lectura hasta el 19 de mayo. Vamos a hablar de más adelante la obra de teatro, el evento comunitario con visión mundial, la competencia del equipo de zapateo. Hablamos ya de que la escuela está cerrada del 26 al 29 de mayo. Esto es muy importante, que paguen $1
y sin venir uniforme el 31 de mayo, y les digo ya por qué. El último día del programa después de la escuela es el 9 de junio, el último día de clase es el 13 de junio, la semana de regentes es del 14 al 23 de junio, la ceremonia de atletismo el 21 de junio y la escuela de verano del 10 al 28 de julio. De nuevo, esto es solo para grados 9 al 12. For seniors, we talked about that before, but very important, May 30 is the last day to complete the Apex Credit Recovery class. Remember to get as much support from the teachers during this time, if this is something that is your situation. We talked about the graduation trips, the prom, and the actual graduation, June 22nd. And June 23rd, very important, and 26th, please pick up the transcripts and diplomas. And this is again, the actual transcript and diploma we have in overgrad. We can send those things to the different schools, colleges, but if you want to have it, those are the days to pick them up. Para los niños de 12 grado, ya hablamos que la celebración de decisión, que es un evento grande que se hace aquí, ellos dicen a dónde van a ir, a qué universidad, qué es lo que van a hacer después de la escuela aquí, es el 24 de mayo, es un evento solo para los chicos, muy divertido. El 30 de mayo es el último día, les recuerdo, para completar las clases de recuperación de créditos de Apex. Recuerde, si no completa, no se puede graduar, así que si usted y su niño se encuentran en esta situación, por favor, este es el tiempo, todavía tiene tiempo para recibir ayuda 1 a 1 con los maestros durante el horario de almuerzo y después de las clases. Así que por favor, si esta es su situación, empuja a su niño para que continúe. El paseo continúa 30 y 31 de mayo a Tallahassee Resort. El 9 de junio es el baile en los Jardines Botánicos del Bronx. El 22 de junio es la graduación a College of Mount St. Vincent. 23 y 26 de junio, muy importantes esas fechas de recoger los diplomas y registros, porque aunque en el sistema que se llama aquí Overgrad, nosotros le podemos mandar esos registros a las universidades que a los que su niño se haya inscrito, es bueno para usted como padre tener estos diplomas y registros por si acaso alguna escuela se lo vaya a pedir. Okay, so let's talk about the fun stuff. For the seniors, not for the seniors, for high school, the IL Drama Club presents, and this is for mature audiences only, so please do not bring small children. And it's a play called She Kills Monsters, and it's May 18 and 19 at the middle school gym. Starts at 5:30. It's a 2-hour play with a 10-minute intermission. It's adults is $5 and students is $3. So it's all put together, all our plays are put together by our students in terms of they make all the scene design, the costumes, they are during our wood shop, they make also the backdrops. So it's a very hands-on, everybody does something with the play. And of course we have the actors. We also had an instruction for stage compact, so the kids took stage compact as well. So we want to give a thanks to Tucker Daly Johnson, who was the instructor for this. And of course, Woodshop, our art department, Mr. Andre, who also collaborated with all this, and Miss Rachel, who was the one who directed the play. Muy importante, esta obra teatral es el 18 y el 19 de esta semana, y es de 5:30 a 7:30, 2 horas, 10 minutos de intermedio, en la que es una obra para audiencias maduras únicamente, o sea que no se traen aquí niños pequeños ni aún de intermedia, así que, pero sí es para los de secundaria, y de nuevo este jueves y viernes en la escuela intermedia.
Y los boletos son $5 para adultos y para estudiantes son $3. Con esta obra teatral, al igual que todas las obras que nosotros hacemos, los estudiantes construyeron el escenario, hicieron el vestuario, lo diseñaron y entonces todos, aunque no estén al frente de las pampalinas, están detrás con todo lo demás que hace que una obra teatral tenga efecto. Y damos gracias al instructor de combate escénico, Tucker Danley Johnson, que fue el que le estaba dando instrucción de combate escénico. Y claro, está el departamento de arte y el departamento de carpintería, que crearon todo el escenario. O sea que, de nuevo, es algo que es muy excitante para los chicos de secundaria. The other thing exciting is Static Tenacity as got to the World of Step Nationals. So we're competed at a national level. That's how good we are. And it's going to be at Innovation Charter High School on 410 100th Street. And it's from 11 to 3. The tickets are $30 currently, but they're $40 the day of the show. So the link for tickets can be found here. And I think Lourdes can put them on the chat. So this is a good way for us to support our students. Now, there was Mr. Choi, our director of high school director, was told the students that if they were going to the play or emailing him something about the play, then they could get a reduced amount on the price of the tickets to go to a Static Tenacity. So your child knows, but I just wanted to give you a heads up about that. La otra cosa muy excitante es que nuestro equipo de zapateo, tenacidad estática, está ya compitiendo ya a nivel nacional. Y va a ser la competencia en la escuela secundaria Charter de Innovación Charter y es 410 Ciento Calle y el horario de la presentación es de 11 a 3 de la tarde. Los boletos cuestan $30 en este momento si usted usa este enlace, pero $40 va a ser en la puerta el día del espectáculo. O sea que si quiere apoyar a nuestros niños, en verdad que son fabulosos y ellos, si usted vino a la reunión que hicimos de Winter of Soul, Invierno con Espíritu, ellos se presentaron ahí, así que va a poder seguir apoyándolos este día que van a tener el evento. The other thing that we have is a community service project with our track team. So our track teams are joining this Saturday, the World Vision Global 6K for water. And it's a great event. They're going to depart from the middle school at 9 a.m. And then they're going to go to Harlem River Drive Park where they're going to run. And you can support them by just donating for our teams. Our kids the reason is 6K or 3.7 miles is because it takes a family in the developing world to get to water, to walk to clean water that long of a trek. So very important for us to get the kids to realize how hard it is for other families and what they can do to impact families, make a global impact. So if you like to donate, here is our Inwood Academy for Leadership, a link. And what you do is you go to the roster, and here are some of the students that are already there, and you can donate. You select who you want to donate towards this cause. And we have already raised $625, but we know we can do better than that. So the way it is, this amount is because we are paying it forward on May 31st. We use the money that we think we're going to raise from the Dollar Dress Down
to cover all the registrations for the kids. So please make sure if we all come together with that dollar, that's going to go towards raising money for this great cause. La otra cosa es que este sábado tenemos un evento comunitario que va a impactar a nivel global, que es con nuestro asocio Visión Mundial, y ellos han estado por muchos años trabajando y tienen muchas sucursales en todo el mundo, en los países subdesarrollados. Y lo que están haciendo es que este mayo 20, que es este sábado, van a correr muchas personas a través del mundo para levantar fondos y cosa de que se puedan hacer pozos o poder tener acceso a agua potable a personas que en países subdesarrollados le cuesta caminar hasta 6 kilómetros, o sea, 3.7 millas para conseguir esta agua potable. Entonces, lo que vamos a hacer es que en nuestra escuela, el equipo Trailblazers de carreras, ellos son los que van a correr de escuela intermedia a escuela secundaria, pero ustedes nos pueden apoyar. Ellos van a salir a las 9 de la mañana de la escuela intermedia y luego se van a ir a Harlem River Drive, que eso queda ahí por Dykeman y la PS5. Y usted puede ir a apoyarlos, animarlos, ser porristas, o también usted puede apoyarlos. Aquí está, esta es nuestra página. Aquí están nuestros estudiantes. Lo que hace un clic en roster y para ver los estudiantes, y usted puede hacer sus donaciones aquí para ver cuánto dinero usted puede levantar por los chicos. Nosotros para registrarlos lo que hicimos fue que yo puse le dimos un anticipo pensando que el 31 de mayo la escuela secundaria va a levantar los fondos con el día de venir sin uniforme y traer $1 para que esto apoye a la inscripción, que fue lo que tenemos que recobrar ese dinero. Y así que todos, si nos unimos, yo sé que podemos alcanzar esa meta de por lo menos las inscripciones de todos los chicos que ya los inscribimos. Y teníamos que inscribirlos, teníamos una fecha límite para inscripción y por eso lo tuvimos que hacer por anticipado, dando el dinero antes, pero sabemos que con sus donaciones lo vamos a recuperar. All right. The other thing is the events. We have Hike the Heights. And that's something that another walk that we do, well, not a run, but a walk on June 3rd is the first Saturday of June. And the way we have been partnering since 2010. And it all started because one of our parents was at Columbia University School of Public Health. And we have continued the partnership with them. And the way our students participate is that the middle school promotes and the high school cleans the tracks, the trails, and place all the signs to give directions as to where to go. So here we go. Here are our students at the Mexican Coalition Safety event this past Saturday. And this is how they set up the table. And I want to give a big shout out to Barbie, our president of Family Council, and Angela, who is our community leader. And with their children here, we have Acheli, Matthew, and Abigail. So they did a fantastic job promoting Hike the Heights. The other thing that they do with Hike the Heights is the students are going to do interviews to go over oral histories. This is in partnership with PSW. The middle school art class is going to create a big giraffe so that people at the event are going to put their own, write down their stories of how the parks have helped them during the pandemic and after the pandemic with their mental health. And so then we all together go to this big walk on June 3rd. That's a Saturday. So it's a fun thing for all of us to do.
La otra cosa es que viene la caminata por los altos es nosotros nos unimos siempre anualmente con la Universidad de Columbia de la Escuela de Salud Pública y nos asociamos porque hacemos esta caminata y hacemos una bien fiesta comunitaria las caminatas empiezan por diferentes lugares y la forma en que nosotros participamos es que nuestros niños de la escuela intermedia promueven el evento. Y aquí tenemos a nuestros niños promoviendo el evento con la coalición mexicana que hizo una feria de seguridad el sábado pasado. Aquí tenemos a nuestra directora presidente del Consejo de Familias, Barbie Chévez, nuestra líder de comunitaria de seguridad, Ángela Ortiz, con sus hijos Matthew, Abigail y a Shelly. Mil gracias a todos nuestros estudiantes que participaron también. Y también van a participar haciendo la clase de arte de intermedia. Va a ser una gran pancarta con la jirafa, porque la jirafa representa cómo se ve desde, si estuviera en un avión, estaría mirando todos los senderos unidos desde Central Park hasta el norte de Manhattan, se ven como si fuera una jirafa. Y los niños de la escuela secundaria van a limpiar muchos de los senderos y poner la señalización para que la gente sepa en dónde termina la fiesta este 3 de junio. Y así que muy importante, una linda actividad para todos crear comunidad. I want to talk about some opportunities. We have a paid fellowship opportunity for rising 9th through 12th graders. It's from August to May 2024. It's a 10-month program, and it's all about civic media workshops. So if you're interested in civic education and all this, how to be a leader, then they do require attendance at an in-person event in Washington, D.C. They do cover all the travel and lodging and meals. And they have to attend all the virtual meetings throughout the year. So the deadline to apply is May 22nd. So I just want to bring that to your attention. You can connect with Sofia Shapiro so that she can help you to apply. Esta es una oportunidad para una beca pagada para estudiantes que van a entrar al 9º y van a entrar al 12 grado, o sea que de 8º al 11 grado en este momento. Y es un programa de 10 meses que empieza en agosto y termina en mayo del 2024 y es para niños que están interesados en proyectos cívicos y le van a dar instrucción de liderazgo y de cómo abogar por los demás, de defensa. Y lo que sí es que se requiere que si entra en este programa, de que va a tener que ir a una convención en Washington, D.C. Y también tiene que participar a todas las reuniones virtuales. Si está interesado, la solicitud termina el 22 de mayo. Y por favor, háblese con Miss Sofía Shapiro si está interesado en que su niño participe. There's another opportunity for internship in the summer for 11th graders interested in theater production. That is, their deadline is May 29. It's at the Apollo Theater for technical stage production. And again, it's only if you're interested in technical theater, and they do require a mandatory parent orientation in the evening of June 20th and a student orientation June 28 and 29. The program days June 28 and 29 orientation weekdays, July 5th through August 11th. And again, you can ask Ms. Shapiro to help out for to enter into this opportunity if that's of interest. La otra es una oportunidad de pasantía de verano que está disponible para estudiantes del 11 grado que están interesados en producción teatral y es en el Teatro Apolo. Y de nuevo es solo para los que están interesados en artes escénicas y producción técnica. Y lo único es que ellos sí requieren obligatoriamente que los padres participen a las orientaciones y que los estudiantes también participen completamente. Así que si está interesado, por favor, háblese con Miss Shapiro. El programa va a ser del 5 de julio al 11 de agosto. Claro, usted tiene que asistir a las orientaciones y muy importante, si
si esto es algo que le interesa, que se hable con Miss Shapiro. Literacy, let's talk about, that was one of the big a big push from the literacy leadership team. And we're celebrating Asian American, Native Hawaiian, and Pacific Island Heritage Month. And the incredible Ms. Jaworski, who's a director of literacy, has curated in Sora all the great books, and she did a book talk of the book Under the Broken Sky by Mariko Nagai. And she is also curating a whole list of books and reading packets that are available, will be available at the middle school, close to the summertime. At the high school, we already, Ms. Marcus already has those reading packets, and want you to know that they have all the recommendations for reading. And if the students have to travel and don't have access to computers or to internet, then they can pick up a book at the high school of their choosing. At the middle school, we do have the summer boost. So if your child, that's something that they want to do, then they can come to our school to be part of the summer boost, and they will be doing a lot of reading during the summer boost. En cuanto al alfabetismo, esto fue otro de los temas de liderazgo y equipos que fomentaron este año y este mes. Estamos fomentando el mes de la herencia asiática, americana, nativa, hawaiana y de las islas del Pacífico. Y por esto nuestra directora de alfabetismo, Ms. Jaworski, ha seleccionado lindos libros en nuestra biblioteca Sora y ha hablado con los estudiantes acerca de ciertos libros, uno de ellos Under the Broken Sky de Mariko Nagai, así que puede inculcarle a su niño que esté leyendo. También la directora de Ms. Jaworski está haciendo un listado de todo un paquete de lectura para el verano, pero no va a estar listo todavía. El que sí está listo es el de la secundaria. Y si su niño va a viajar en un lugar donde no tiene internet y no tiene acceso a nuestra biblioteca, ya sea virtual Sora o la biblioteca de la pública de Nueva York, pues puede pasar con Miss Marcus para recoger en libros físicos. En la escuela intermedia no vamos a poder entregar libros porque estos libros los vamos a usar durante nuestro campamento de verano. O sea que si su niño está aquí en el campamento de verano, pues va a tener mucho de leer. All right, so big shout outs. We have congratulations to all the students who were inducted into the National Junior Honor Society this morning. The 5 students at the front, they were the ones who were selected because they represent the 5 pillars of the National Junior Honor Society. And the other ones in the back, they were all inducted here. They're swearing in. It was a great event. So congratulations. Felicidades a todos los estudiantes que fueron admitidos a la Sociedad Juvenil Nacional de Honores esta mañana. Y a los 5 estudiantes que están aquí al frente son los que fueron seleccionados por representar los 5 pilares de la Sociedad Juvenil Nacional de Honor. Y aquí tenemos más fotos de ellos. So here are some other photos of the proud parents with the children. So congratulations to all of them. We didn't have enough space, but I did take a lot of photos. So you can reach out to me if you want to get maybe I took some photos. Another shout out to our teachers. Last week was Teacher Appreciation Week, and our teachers continue to implement evidence-based writing tasks in their instruction. We have seen that evidence-based writing is a vehicle through which students process information, and we can see how they allow students to slow down, to think critically about complex questions or tasks. We have seen how they have proved and refuted hypotheses in science. How with this they use their method to substantiate and endure issues in global, to explain central themes in novels, or to explain why a math solution was incorrect.
and to justify a peer's artwork using evidence from their presentation and rubric. So it is a whole group of teachers working to making sure that our children are thinking critically. Vamos a dar un elogio a nuestros maestros, especialmente porque la semana pasada fue de semana de apreciación al maestro y especial los elogiamos porque nuestros maestros continúan implementando tareas de escritura basadas en evidencia en su instrucción. Y hemos visto cómo la escritura basada en evidencia es un vehículo a través del cual los estudiantes procesan la información. Vemos cómo con lo que los maestros le están enseñando, los estudiantes pueden reducir la velocidad de pensar para poder pensar críticamente sobre las preguntas, las tareas complejas. Vemos cómo ellos pueden refutar una hipótesis en las ciencias, pueden corroborar un problema en estudios sociales o globales, explicar temas centrales en las novelas o explicar por qué una solución matemática era incorrecta o cómo justifican que un trabajo de arte de un compañero es bueno o no y pueden prestar su presentación. Así que adelante y hay que seguir entusiasmando a nuestros niños a pensar críticamente. Otros elogios va a Chantal Santana Rodríguez de 10º grado, que fue aceptada a la NYU Cali, que es un instituto en que estaría teniendo toda la experiencia de universitaria, que es de New York University. Amber del Valle de 10º grado que entró al Double Discovery Program de Columbia University y nuestros estudiantes de 6º grado que están viendo aquí que entraron al Lang Youth Medical Program de New York Presbyterian. También, so we give shout outs to Chantal Santana Rodriguez in 10th grade who got into the New York University's College Access Leadership Institute. That gives them a way to experience college for the first time and get some leadership skills. Amber del Valle, 10th grader, got into Columbia University Double Discovery Program. And here are 6th graders who were accepted into the Lang Youth Medical Program at New York Presbyterian Hospital. Exciting too, celebration for our parents. A reminder, you're invited May 24. Please RSVP. Even though we had May 15, I'm still extending the RSVP for this week. So please, Lourdes, if you can put it out on the chat. We're giving awards to families who have attended 5 or more of our workshops and events, teachers who have supported the family council initiatives and teachers with the most parent nominations, and community partners that have helped our students grow and lead. So we have lots of prizes, food, and our students who are there, if your child is interested in participating in the oral history project with Height the Heights, that will be an opportunity to start. Tenemos la celebración de los padres y esta es una gran fiesta que tenemos el 24 de mayo de 4:15 a 6:15 en la escuela secundaria. Y celebramos a todos los padres que han apoyado 5 o más de nuestros talleres o eventos durante el año escolar, o sea que ustedes todos están invitados. Maestros que han apoyado las iniciativas del Consejo de Familias o la mayor nominación. Socios comunitarios que han ayudado a nuestros niños a crecer y liderar. Y tenemos muchas rifas, regalos, comida y mucha diversión, incluyendo karaoke. So, si está interesado en cantar, avísenos para tener ya el canto listo para la pantalla. We also, y por favor, inscríbase para dejarnos saber si viene, por lo que tenemos que ordenar la comida. So, very important, this is a big celebration and it ends with karaoke where we have competitions and you can win a prize. So if singing is your thing, please let us know what you're singing so we can be prepared for you. Again, this is all celebration. It's say thank you to our family council and how they're pushing us to do always better and serving your children. And we want to build our family council for next year. And of course, families can
reapply for the positions as officers. And I want to give a special shout out to our family council who has been tremendous in helping us interview all the candidates for leadership for our elementary and middle school positions. So thank you to all of them. El consejo de familia es el que nos está empujando para siempre, sabiendo nosotros las necesidades que tiene su niño, de cómo nuestra escuela lo puede apoyar mejor, porque en verdad queremos colaborar para levantar a nuestros niños adelante. Y quiero dar un gran elogio a nuestro consejo de familia de este año, que ha sido instrumental en entrevistar a los candidatos para directores de la escuela elemental que vamos a abrir y la escuela intermedia. Así que mil gracias a todos nuestros padres que han estado apoyándonos en este evento. Y de nuevo, estamos en tiempo de nominación. So please, if you want to nominate yourself or nominate somebody else, please make sure this is a time to nominate. And again, we want to improve literacy rates, to improve access to colleges and secondary education, increase attendance rates. We want our kids to be the leaders and we need your support for this. De nuevo, haga su nominación. Usted puede volverse a nominar para el cargo que tiene o nominar a otra persona. Y de nuevo, nuestro consejo de familia es el que nos ayuda a empujar para aumentar el alfabetismo entre nuestros estudiantes, para tener más acceso a programas y educación en las universidades, aumentar la tasa de asistencia en nuestros estudiantes para que sean estos líderes de mañana. Also, thank you to all our families who recommended our school. May 23rd is our open house for registration for our new families. And we already have students who are going to be tour guides. And also want to let you know that June 2nd is our leadership lab during our coffee hour with our international certified executive coach, Michelle Hoover. And we're going to open that to not just you, but also to new families. El 23 de mayo es nuestra orientación de registración para las familias completamente nuevas. Si usted recomendó a alguna familia, por favor, recuérdeles. El 2 de junio es un laboratorio de liderazgo que es con la entrenadora de liderazgo ejecutivo, que ella es internacionalmente cotizada y se llama Michelle Hoover y ella viene ese día en Zoom. Y vamos a ofrecerle esta oportunidad a los padres nuevos. O sea que no solo a ustedes, sino también a los padres nuevos. Muy importante, si no usted ha participado a alguno de estos laboratorios de liderazgo que generalmente solo se hacen para las personas del consejo de familia, lo estamos abriendo a todos en este momento. So no se pierdan esa oportunidad. Thank you to all the families who were with me last night till 9 p.m. with Dr. Mo to talk about the dangers of vaping. And here are some of the resources that we talked about, including the videos about electronic cigarettes and the teen brain development. Highly recommended for you to check it out, because if your child is asking you why they need to go to bed on time, this will be a great video to show. Mil gracias a todas las familias que estuvieron conmigo anoche en el taller con el Dr. Mo, hablando sobre los peligros del vapeo. Aquí están algunos de los recursos que estuvimos prometiendo y en caso de que sepa que alguien que tiene necesidad. Y tengo los videos que le estuve prometiendo sobre el vapeo y los cigarrillos y el desarrollo del cerebro, que sería bueno que ustedes se lo muestren a sus hijos, porque especialmente aquellos niños que dicen, oh, ¿por qué me tengo que ir a dormir a esta hora? Esto del desarrollo del cerebro está buenísimo. Le dice el por qué tienen que dormir bastante cuando está desarrollándose el cerebro. O sea que se lo recomiendo muchísimo. And the other thing is just a reminder, we're still in planning season. So we need your feedback in terms of scheduling. So please, if you haven't done so already, fill out this form to help us plan for the needs of your family. También le recomendamos que nos ayuden a completar esta encuesta, porque estamos en tiempo de planificación para el próximo año y es muy importante su opinión. And as always, please
subscribe to our YouTube channel, like us on social media, write a review on great schools, and tell others about our school. We want to be assets of change for our community. Y como siempre, por favor, suscríbase a nuestro canal de YouTube, escriba su opinión en Great Schools, que es una página que también está en español, y redes sociales. Hable de nosotros, aún en Google tienen forma para uno a escribir su opinión. Queremos siempre ser agentes de cambio en nuestra comunidad, y esta es una forma de usted unirse a hacer no solo nuestros niños ser agentes de cambio, sino todos ser agentes de cambio para nuestra comunidad. Así que mil gracias, y I'm going to stop sharing and stop recording.